A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Tal como habíamos prometido en el programa anterior, el doctor Esguirla está una vez más con nosotros para hablar sobre los problemas de la coagulación en la infancia, toda vez que son relativamente frecuentes y en muchas ocasiones no son abordados de una manera conveniente o acertada. Sobre eso vamos a platicar ahora y quiero preguntarle cuáles serían los principales problemas de coagulación observados durante la niñez. En la niñez vamos a tener alteraciones de la coagulación, tanto de las plaquetas, que son las células que intervienen en la coagulación, y de los factores de coagulación. En lo que respecta a las plaquetas, normalmente desde el nacimiento el niño tiene una cifra que va entre 150.000 a 400.000. Eso desde el nacimiento y a cualquier lugar, tanto en la sierra como en la costa, en todas partes. Y esos valores se mantienen también durante toda la vida del individuo. Entonces tenemos un cuadro que se llama púrpura, que es un trastorno hemorrágico adquirido en un alto porcentaje de casos, que se caracteriza por una baja de las plaquetas. Y al bajar las plaquetas, que tiene diferentes causas, el niño puede presentar hemorragias, puede presentar sangrados a cualquier nivel. Las hemorragias se presentan en la piel como puntitos, como picados de insecto, y a esto se le conoce con el nombre de petequias. Y cuando la magnitud de la baja de plaquetas es tan grande, no solamente se van a encontrar estos puntitos hemorrágicos, sino grandes hematomas, moretones en diferentes partes del cuerpo, como que si el niño se hubiera caído, golpeado, y muchas veces no le ocurre. Sangrado de la nariz puede ocurrir, pueden sangrar por la boquita, y entonces eso hace que se acudan inmediatamente en busca de atención médica y se hacen los exámenes y se llega al diagnóstico de lo que se conoce con el nombre de púrpura trombocitopénica. En muchas ocasiones estas lesiones que ha descrito y que se presentan en la piel pueden confundirse con alergia. ¿Hay alguna manera de hacer la diferenciación de la alergia de la púrpura? Sí. En el caso de la alergia, lo que se hacen son lesiones, son las ronchas, las lesiones que aparecen en la piel, y muchas veces acompañadas de comezón. Y entonces en el niño se ven las manchitas rojas y el rascazo. Entonces eso es alergia. Además de eso, si uno presiona estas lesiones en la piel, cuando es alergia no desaparecen. En cambio que cuando es por la púrpura se presiona y pueden tender a desaparecer. En esto es necesario conocer porque puede demorarse el diagnóstico al iniciar tratamientos que no son apropiados. La púrpura no se soluciona con los medicamentos que usualmente se utilizan para tratar las alergias. Entonces detalles que nos acaba de mencionar son muy importantes y es necesario tenerlos en cuenta. Las plaquetas disminuyen en este tipo de problemas de las púrpuras
¿cuáles serían las causas más frecuentes? ¿Cuáles serían las razones por las que estas plaquetas disminuyen significativamente en la sangre del niño y le ocasionan la dificultad que hemos mencionado? Generalmente estos cuadros de trombocitopenia, es decir, de baja de las plaquetas, se ven en niños que son sanos. El niño está sano, completamente sano, y empiezan la presencia de estas hemorragias cutáneas. Y muchas veces no se puede anticipar, o los padres se olvidan, porque se considera que la púrpura, la baja de plaquetas tan grave, puede ser debida a un proceso viral. En los niños, sobre todo, los procesos virales son los que causan la baja de plaquetas. Entonces, el proceso viral tuvo el niño hace 3 semanas, hace 4 semanas, y por eso no está muy clara la causa. Entonces son procesos virales gripales, sobre todo estacionales también, como ahora lo estamos viviendo en la ciudad, con semejantes fríos. Entonces los niños tienen problemas gripales, de influenza, y pueden desarrollarse. Se curaron la gripe y a las 3 semanas presentan el problema hemorrágico. Otra de las causas bastante comunes y que ahora también estamos viendo es después de vacunaciones. Después de vacunaciones para el sarampión, para la rubiola, y hemos obtenido casos, hemos visto de pacientes que desarrollan baja de plaquetas después de la vacunación del COVID, y también por afección del COVID. Cabalmente, hace poco vi a una chica que tuvo una severa trombocitopenia que ameritó internamiento, taponamiento nasal por una epistaxis, y la evidencia era que un mes antes ella tuvo el COVID. Persona sana. Además de los problemas infecciosos, la vacunación, una baja de las plaquetas también se ve con ingesta de ciertos medicamentos. Muchas veces los analgésicos antiinflamatorios pueden ocasionar, a veces sulfas, pero eso también no es frecuente, sino es ya propiamente la tolerancia del paciente al medicamento, y ya son factores personales. Hay medicamentos que no hacen nada, pero a otras personas sí les puede afectar. La vacunación causará un problema, entiendo, transitorio, y que se recuperará completamente en un corto tiempo. Y esto pues evidentemente no es motivo para desaconsejar la vacunación, puesto que son problemas realmente raros e infrecuentes. Pero también el tema de las plaquetas disminuye con las enfermedades malignas. Sí. ¿Cuáles son las características de una enfermedad maligna que provoca este descenso de las plaquetas? Sí, muchas veces la primera manifestación de la baja de plaquetas, de la trombocitopenia, es una leucemia aguda. Usualmente, la leucemia aguda es una enfermedad maligna que afecta a la médula. Las células de la sangre se forman en la médula ósea, y entonces cuando ocurre una leucemia, por ejemplo, la médula empieza a producir células anormales, las células leucémicas, y se olvida de producir las células normales. Entonces el niño va a presentar baja de plaquetas, pero también anemia. Y al examen, el médico ya se puede dar cuenta, porque a más de las hemorragias que tiene el niño, a más de los sangrados cutáneos, el niño empieza a tener, por ejemplo, crecimientos de los ganglios. Crecimiento ganglionar, crecimiento en el cuello, en las axilas, puede tener un crecimiento del hígado. Además de eso, empieza a tener un cuadro febril, fiebre, porque no tiene las suficientes defensas. Entonces eso nos está orientando ante un problema de tipo maligno, tipo leucemia aguda. Pero también hay otros cuadros, por ejemplo, la anemia aplástica, que es otra enfermedad que puede ser secundaria a medicación, a insecticidas, o a veces no existe una causa que lo explique, pero la médula deja de producir células, llega a un punto cero, y entonces no hay producción de plaquetas, y el paciente, el niño, la persona empieza a tener sangrado a todo nivel por la
la falta de la producción de plaquetas. Lógicamente, como decíamos antes, la relación más frecuente son enfermedades virales o a veces causas no conocidas, a veces exposición a insecticidas, algo, pero para que se produzcan ciertas enfermedades también debe haber una cierta susceptibilidad personal. Porque, por ejemplo, la vacunación salva la vida, toda la vida, desde tiempo de Pasteur sabemos que es una maravilla, pero lógicamente en niños susceptibles ocasiona algún problema. Una infección respiratoria, una infección urinaria, muchas veces se acompaña de baja de plaquetas, pero eso no ocurre en todos los niños, no, sino la susceptibilidad personal, la agresividad de la bacteria, del microorganismo y la respuesta propia del inmune. Me parece que es necesario recalcar en el tema de las leucemias la presencia de estas manifestaciones de la baja de las plaquetas, porque algunas de las leucemias son curables en tiempo actual, y mientras más temprano se identifique, más pronto se inicia el tratamiento y las posibilidades de éxito aumentan muy significativamente. ¿Cuál de las leucemias es curable en tiempos actuales? Sí, básicamente es la leucemia linfoblástica aguda, porque la leucemia linfoblástica aguda de los niños es potencialmente curable. Existen ahora armas terapéuticas. Lógicamente, la piedra angular es la quimioterapia. Y no hay que tener miedo a la quimioterapia, porque la quimioterapia salva vidas. Y entonces nosotros, en la experiencia que hemos tenido en niños, sí se ha logrado lograr controlar la leucemia y luego mantener una vigilancia de algunos años, y pacientes que están curados, que tuvieron la leucemia y que ahora incluso son padres o madres de familia y se curaron de la leucemia linfoblástica. La que es más complicada y más grave es de la leucemia mieloide, que es producida por otras células del grupo de los glóbulos blancos. Pero en los niños, por suerte, la más frecuente es la linfoblástica aguda, que tratada de manera pronta, pues hay la posibilidad en el tiempo actual de una curación. Hemos conocido, como dice Juanito, personas que ahora están en su vida adulta, incluso han tenido su descendencia sin mayores contratiempos ni problemas. ¿Cuáles serían los tratamientos indicados para este tipo de problemas? Entiendo que fundamentalmente es necesario determinar la causa. Para determinar la causa deben haber una serie de exámenes que permiten establecer cuál es el motivo de ese descenso de las plaquetas, para poder hacer un tratamiento directamente orientado hacia el motivo, la causa de la enfermedad. Sí, la prueba de laboratorio fundamental, la que nos da el diagnóstico, es lo que nosotros conocemos como biometría hemática. La biometría hemática es aquel examen en el que, con los actuales equipos que existen, fáciles ahora, digitales, se obtiene tanto la cuenta de glóbulos rojos para ver si es que el niño tiene o no anemia, la cantidad de glóbulos blancos y las plaquetas. En el caso de la púrpura, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son normales, tanto en número como en calidad, pero en cambio las plaquetas están bajas. Entonces, simplemente con la biometría hemática nosotros ya vemos que las plaquetas están bajas y se establece el diagnóstico. Una vez que se establece el diagnóstico de la baja de plaquetas, se pueden emplear otros exámenes para determinar si es que el niño tiene un problema infeccioso añadido, además del examen clínico, que es fundamental. El enfoque es examen clínico, interrogatorio y el examen físico, que el médico no debe olvidar y debe hacer un examen físico completo. El examen de laboratorio nos ayuda, se descarta que no haya ningún otro problema que esté ocasionando esta baja de plaquetas, y entonces uno establece el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y la mejoría y hasta curación.
Una biometría hemática es un examen sencillo, no es difícil de practicarlo. A veces se requiere un pequeño pinchazo en una vena, otras veces hacen algún pinchazo en el pulpejo de los dedos y pueden perfectamente acudir a un laboratorio para que esto se realice de manera muy precisa. Me ha encantado lo que ha dicho el doctor Juan Esguirla acerca de tener una historia clínica completa. Es necesario recabar información de qué, cómo y cuándo empezaron los problemas y luego eso complementar con un examen físico exhaustivo que permitirá reconocer sitios del organismo que nos dan signos de alerta, que nos dan signos de enfermedad y que nos orientan definitivamente a encaminar nuestro diagnóstico de una manera precisa. Es necesario, como repito, que el diagnóstico sea preciso para que el diagnóstico sea igualmente orientado hacia la enfermedad y no estemos haciendo tratamientos de prueba que van a retardar la recuperación de nuestro paciente. ¿Qué tratamientos vamos a recomendar en el caso de las trombocitopenias o de las púrpuras? Sí, el tratamiento indicado es lo que se conoce con el nombre de los corticoides. Corticoides que salvan vida. Le salvan la vida porque una vez que se empieza a administrar el medicamento, el niño empieza a mejorar. Poco a poco se van subiendo las plaquetas y para ello hay que ir haciendo controles de sangre, por ejemplo a los 8 días, a los 15 días, y se da una dosis de acuerdo al peso del niño. Por ejemplo, 1 miligramo por kilo. Si el niñito tiene unos 30 kilos de peso, habrá que darle unos 30 miligramos por vía oral. El medicamento corticoide, que tiene diferentes nombres comerciales, se puede dar por tanto en jarabes, gotas, así como también en tabletas. El tratamiento se lo da por 4 o 8 semanas y muchas veces, en un alto porcentaje de casos en los niños, diríamos un 70% de niños, que vemos que a las 8 semanas está completamente sano, las plaquetas volvieron a la normalidad y se suspende el tratamiento porque es una enfermedad potencialmente curable. Sin embargo, en algunos pacientes dificulta por algunas circunstancias, no responden al tratamiento y hay que dar un tiempo más prolongado, pero en todo caso en niños responde maravillosamente bien. ¿En alguna ocasión hay algún niño que no responda a los corticoides y que requiere alguna otra terapéutica? Sí. Hay niños que no responden después de, por ejemplo, unas 6 semanas de tratamiento. Y como todo medicamento, nosotros sabemos que el medicamento tiene tales efectos benéficos, pero también tienen efectos colaterales. Pero no podemos nosotros anticipar que al administrar a un paciente en él le vaya a producir algunos efectos. Eso ya es susceptibilidad personal y muchas veces dicen, es que el médico le ha dado esto. No, eso ya es propio de la persona, porque sabemos que el corticoide salva la vida. Si es que ya no responde a la terapéutica y nosotros le llamamos un fracaso al tratamiento, una posibilidad en los niños es hacer la esplenectomía, es decir, la extirpación del vaso, de un órgano que tenemos en la parte izquierda del abdomen, que el vaso no tiene nada que ver, es sano, el vaso es sano, pero es el órgano que está produciendo los anticuerpos que están atacando a las plaquetas y también como las plaquetas normales, diríamos, las plaquetitas normales son como una bolita de fútbol, pero las plaquetas de la púrpura, donde se pegan los anticuerpos, se transforman en unas bolitas de tenis. Entonces las bolitas de tenis, al llegar al vaso, son reconocidas como extrañas, entonces el vaso las retiene, ya no salen a circular, entonces bajan las plaquetas. Entonces bajo estas consideraciones se hace la extirpación del vaso, que claro, como todo procedimiento quirúrgico tiene su riesgo, pero salva la vida. Salva la vida, el paciente se recupera y un alto porcentaje de casos, sobre todo en niños, el 80% responde y se cura definitivamente.
Otro de los trastornos de la coagulación que empezamos a mirar con cierta frecuencia es la hemofilia. ¿Podríamos hacer un recuento sucinto de esta patología para la información de nuestro público? Sí, la hemofilia es un trastorno hereditario que se caracteriza por sangrados. El término hemofilia fue dado por algunos de los científicos que estudiaron esta patología, y que eso significa sangre de vida. Hemo, sangre, filia, amor. Entonces no sé, pero así le pusieron. La hemofilia es un trastorno que se caracteriza hereditario, en el que el niño nace con una deficiencia de uno de los factores de la coagulación. Nosotros tenemos unas proteínas en el organismo que intervienen en la coagulación de la sangre y que son conocidos alrededor de unos 15. Uno de los factores conocidos que ocasiona el cuadro de hemofilia A, que es la más común, es por una deficiencia del factor 8. La madre es sana, pero la madre no tiene factor 8. Entonces, al nacer el niño nace sin factor 8. Entonces, como no tiene factor 8, este factor de la coagulación, este factor hemofílico, entonces el niño puede tener la enfermedad, es decir, padece la enfermedad. La madre lo transmite y el niño la padece. El cuadro puede ser tan grave cuando se trata de una hemofilia severa, en la que desde el nacimiento ya el niño puede empezar a sangrar. Por ejemplo, muchas veces sangra por el cordón umbilical. Hay un sangrado. El niño, cuando es severa el cuadro, cuando empieza el niño a gatear, se golpea, empiezan a aparecer moretones. El momento de la dentición empieza a haber sangrado de las encías, y lo más frecuente es que se producen hemorragias en las articulaciones. Y porque se produce la hemorragia, produce dolor, rigidez muscular que impide la movilidad, y muchas veces eso lleva a la deformidad. Esto en los casos graves, cuando hay una gran deficiencia del factor 8. Pero hay una deficiencia de factor 8 moderada, y en estas condiciones el niño tiene un sangrado secundario a un trauma, como por ejemplo puede ser un golpe, una caída, entonces empieza a tener el sangrado, o por extracción dental. Entonces ahí es lo que se hace el diagnóstico. Y hay otro cuadro que es leve, en que hay una deficiencia mínima del factor 8, y que son los casos más graves, porque a veces el niño nunca tuvo un sangrado hasta que, por ejemplo, fue sometido a una circuncisión, o fue sometido a una cirugía de apéndice algo, o fractura, y ese momento sangra, y al hacer los exámenes se diagnostica la hemofilia. Entonces, por eso es que estos casos son los que muchas veces son los más complicados, porque se desconoce, y muchas veces la madre no sabe que era portadora de la deficiencia del factor hemofílico. Yo he disfrutado mucho de esta conversación con Juanito Esguirre, y espero que los conceptos que los ha enunciado con tanta claridad sean de utilidad para todos ustedes, y que hayan disfrutado ciertamente de este programa tan importante. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.